levantado esa voz por décadas. Yo he sido una admiradora de su trabajo y sobre todo de la calidad de nuestro invitado. Está con nosotros en esta tarde luego de varios intentos fallidos, no porque él no quisiera venir, quiero dejar claro, sino por las agendas, ¿verdad? Que ambas estaban congestionadas, la de aquí y la de él. Está con nosotros el secretario de Comunicaciones de la Fuerza del Pueblo, el buen amigo y querido locutor Omar Liriano. Buenas tardes y bienvenido. Bueno, yo no sé si será un compromiso o yo no sé si será bueno, como a veces tú dices, no, me alegro o me pongo triste. Que estoy rodeado de amigos, sí, y de gente a los que yo he querido siempre, respeto, con la mayoría he compartido, y aquí estoy como si yo fuera parte del elenco de este programa. Esta es su casa, mi querido Omar. O sea, la Z101 es un espacio suyo y del partido de la Fuerza del Pueblo, igual que de los diferentes partidos, pero en el día de hoy nos sentimos contentos y regocijados de tener a un gran profesional de la comunicación como es usted, que hoy viene en representación de su partido, no es de comunicación ni de la parte locutoril que vamos a hablar, mi querido Omar. Miren, yo rápidamente les digo que en el 2019 tuve la dicha, un sueño hecho realidad, algo que yo no pedí, algo que yo nunca soñé que se podía concretar. Lo pedí en mi corazoncito quizás calladita y lo soñé también en silencio, compartir un escenario con Omar Liriano. O sea, no, pero el privilegio ese día fue mío. Una experiencia hermosa y de mucho aprendizaje. Omar, hay mucho cariño y mucha admiración, pero también hay muchas situaciones en la Fuerza del Pueblo. Entonces vamos a poner el cariñito a un lado y vamos a iniciar con dos acontecimientos, ¿verdad? Dos temas que están bastante candentes. El Tribunal Superior Electoral, pues, ha emitido una sentencia, ¿no? Y que deja fuera de los candidatos de la circunscripción número 1 del distrito a Rafael Paz. Ustedes tienen hasta mañana como partido para resolver ese problema. Yo de fresca he dicho que esto solo se resuelve si alguien pues renuncia a su candidatura y le dan el paso a Rafael Paz. Usted es el secretario de Comunicaciones. ¿Quién más que usted está calificado para decirnos qué va a hacer la Fuerza del Pueblo y si mañana va a haber una solución con respecto a este tema? Mira, yo no soy abogado, aunque soy el secretario de Comunicaciones del partido y se supone que cada tema debo manejarlo. Todo. Ahora, el presidente Fernández decía que no se conocen las motivaciones todavía de la sentencia y que un derecho que puedan tener las personas es saber de qué se te acusa y si hay alguna decisión legal en qué se basa eso. Que todavía a esta hora, teniendo todavía mañana una fecha límite, todavía no se sabe, solo se conoce, ustedes los abogados dicen el dispositivo de la sentencia. Uh-huh. Pero las motivaciones de esa sentencia todavía no se conocen. De manera que puede que eso, al no conocerse esa parte, y si hay alguna persona que puede ser afectada por esto, vamos a ver entonces cómo se resuelve. El presidente decía que esta puede ser una sentencia nula. Y si fuera una sentencia nula, eso nos conllevaría entonces a otra situación mucho más difícil en términos institucionales en el país. Porque que se emita una sentencia que no pueda tener sustento en lo que dice la ley, eso es sumamente grave, extremadamente grave. Así es que vamos a ver en los próximos días cuál es la parte final de este pequeño drama que tiene que ver con esos compañeros, que no es solo Rafa Paz. Ahí está involucrada también Celines Méndez. Sí, pero tenemos entendido que en la sentencia, cuando la evaluamos un poquito más profundo, las damas solo fueron reubicadas, no están excluidas. En este caso, la persona que se encuentra en una situación bastante difícil es Rafael Paz. Sí, pero te repito, lo que dicen los abogados y la parte jurídica del partido es que vamos a esperar el día de mañana para ver
cuál es la posición final del Tribunal Superior Electoral en base a lo que motivó esta sentencia que ellos emitieron. Escúchame, ahí mismo, Brava. Sí, claro. Rafael Paz dijo esta tarde, vi sus declaraciones, de que ya el partido tomó la decisión de que se va a mantener firme con su candidatura. No, se va a elevar una instancia ante el Tribunal Superior Electoral, que es en un país donde lo primero que se piense en una parte legal es en lo que dice la ley y cuáles son las posibilidades que la ley te da, entonces recurrir a ella, básicamente. Juan Reyes. Omar, un placer verte siempre y saludarte. No, el placer es mío siempre. Y conversar contigo. Sí. Omar, hemos visto en la historia un Leonel siempre trabajador, combativo, pero en esta etapa es como el que más ha trabajado, porque ha pasado procesos en posición de tener que lidiar en hacer, crear y fundar y formar y darle vida a un partido. ¿Qué ha pasado? Hay gente que entiende que la oposición no se ha sentido en las calles, ni con protesta, ni con actividades políticas, como que ha sido una oposición light o una campaña light. ¿Qué ha pasado en la Fuerza del Pueblo? Que la gente percibe eso y se lo pregunta a uno. Si es que hay algo que entienden que no le favorece o utilizan otros métodos de campaña. No, mira, la cuestión es que la Fuerza del Pueblo es el partido más joven de la República Dominicana. Sí. Es un partido que surge en medio de la pandemia y que posterior a eso tuvo que luchar hasta por el nombre, hasta por el color, hasta por el logo. Ha tenido que luchar y establecer trabajos en todas las áreas, que ha sido tal vez el partido más vapuleado y atacado por algunos sectores de la oposición. Entendíamos en ese primer momento que al no darle las facilidades que se supone daba el derecho de tú formar una organización y salir de donde tú quisieras, íbamos a tener algún momento de algún nivel de tranquilidad, pero no ha sido así. Fíjate que nosotros, los estatutos, la declaración de principios y la línea organizativa es del año 22. O sea, apenas tenemos ni siquiera 2 años, tal vez 2 años. 2 años más o menos. O sea, que nos hemos mantenido en esa parte. Aún así, hemos recorrido el país en varias ocasiones. Hemos estado en contacto con todas las organizaciones. El hecho que Leonel Fernández en este momento sea una opción de poder, que las encuestas digan que tiene más de un 30%, eso quiere decir que ha estado trabajando en el seno de la sociedad. Y que en el día de hoy, la Fuerza del Pueblo sea un partido que incluso es un referente en el país por los trabajos que ha hecho. El profesor Juan Bosch, la figura excelsa, tal vez más grande de la política dominicana, sale del PRD y en su primera participación 4 años después, 4 o 5 años después, en unas elecciones lo que saca es un 1%. Un 1%. Sin embargo, el doctor Leonel Fernández en su primera participación, todavía sin partido, pasa de un 5%. Y que hoy, 2 o 3 años después, ya esté colocado sobre un 30%, yo creo que eso es mucho. Y eso indica el trabajo que se ha venido haciendo en el seno de la sociedad. Nosotros no descansamos. Lo último que hizo el gobierno fue ahora, en estos días, negarle los recursos como lo manda la ley. Nosotros somos una organización que todavía estamos en un proceso de construcción del partido con todo lo que eso implica. Sin embargo, mira en el nivel donde estamos ahora. Eso quiere decir que las expectativas de crecimiento y de poder se mantienen en su gente, en su militancia. Es que no se ha detenido nunca. Y no se ha detenido nunca porque el presidente Fernández es un referente en el país. No solo en la República Dominicana, sino en todo el continente americano. Todos los centros de pensamiento lo consideran. Las universidades se lo disputan. Los diferentes organismos internacionales lo llaman. En una ocasión, cuando Michelle Bachelet tomaba posesión en Chile, el único expresidente que estaba dentro de los presidentes que fueron a su toma de posesión fue Leonel Fernández, invitado por ella. Y así tú puedes recorrer toda América Latina y te va a encontrar con espacios de reconocimiento al presidente Leonel Fernández. Incluso
Hay una cátedra en la Universidad de Jordania, que es de estudios latinoamericanos, que se llama Leonel Fernández. O sea, estamos hablando de una figura fuera de lo común y fuera como de todo lo que tú puedes ver que se esté desarrollando en la actividad política en el país. Incluso, he dicho siempre que el presidente Leonel Fernández es el único dirigente político que tú sabes cómo piensa sobre cada tema. Porque o lo expresa en un artículo que escribe en el periódico Listín Diario, o lo expresa en una entrevista que normalmente le hacen medios locales y medios internacionales, o lo hace a través de un discurso. O sea que con él no hay sorpresa nunca en la República Dominicana, por eso la incidencia en todos los sectores de la sociedad. Fausto Montes de Oca. Omar, buenas tardes. El PRM como partido ha articulado una campaña sobre alrededor del 70%. Ellos tienen el 70%. Eso es una estrategia bien definida para, en cierto modo, crear una abstención inducida. Puesto que si el PRM tiene 70%, entonces, ¿para qué voy a ir a votar? Dirigente de la Alianza Rescate RD, me refiero a Francisco Javier García, ha hablado que lo importante en el proceso electoral es movilizar a la gente que vaya a las urnas. La Fuerza del Pueblo tiene una logística armada para que el día de las elecciones salgan todas las personas que tienen, vamos a decir, visualizado en su padrón, salir a votar ese día por el candidato presidencial y sus candidatos congresuales. Mira, lo primero es que no es posible que el PRM tenga esa proporción, ni siquiera llega al 50%. Se ha querido crear la narrativa de que gane la primera vuelta e incluso se le ha querido decir a la gente que esas elecciones del 18 de febrero fue la primera vuelta y que lo que vamos ahora, el 19 de mayo, es la segunda vuelta. Por consiguiente, como nosotros hemos dicho que la oposición unida tiene más del 50% y que si fuéramos a una segunda vuelta, el seguro presidente de la República es Leonel Fernández. Entonces, si el PRM tuviera esa cantidad de aceptación en el país, ¿tú crees que anduviera comprando dirigentes, entregando prácticamente el país, dando todo lo que puede darse en la República Dominicana, buscando gente y tratando de sonsacar dirigentes de la oposición? ¿Tú crees que? Porque el presidente decía esta mañana, esto es como un partido de baloncesto. Cuando tú estás arriba por un margen alto, lo que tú haces es congelar el balón, esperar que pasen los días. Para las elecciones del año 2012, Hipólito Mejía le llevaba más de 20 puntos a Danilo Medina. 22 puntos para ser poquito exacto. En el PRD, en ese momento, con Hipólito, entendían que sacando a Hipólito del escenario de aquí del país, eso le permitía que él no tuviera contacto con los medios de comunicación y, por consiguiente, la posibilidad de cometer algún error se alejaba. Lo sacaron creo que por un mes. Y cuando regresó la diferencia era 5 puntos. Entonces yo creo que en el caso del PRM, si estuvieran con ese nivel de aprobación, ¿tú crees que anduvieran haciendo lo que se está haciendo? ¿O tú crees que hubieran hecho lo que hicieron en el mes de febrero, donde la Comisión de Observación de la OEA, solo 2 días después, daba a conocer su informe final en la que decía que lo que sucedió en esas elecciones no puede volver a suceder en la República Dominicana? 2 días después, cuando todos sabemos que cuando hay un organismo que está observando unas elecciones en un país, se toma varios días para analizar lo que dice la oposición, lo que dice la parte que supuestamente triunfó y los estudios que se hacen. Y ellos 2 días después. ¿Tú crees que si tuviera ese nivel de aprobación, ese 70%, porque ahora lo que se quiere decir es que sobrepasa un 60%? Unos dicen un día que tiene 60, otros 64 y peor. Lo vi ahora que decía 70%. Mire, sí, la última encuesta dice 70%. Bueno, 19. 70.3. Si tuviera ese nivel de aprobación, ¿tú crees que anduviera haciendo todo lo que se está haciendo cuando sabe que en algún momento en el plano institucional eso alguien tiene que llamarle la atención?
El PRM sabe que tiene una situación sumamente difícil. Sumamente difícil. En América Latina, yo vi una conferencia que daba Daniel Sobato, que es el director para América Latina de IDEA Internacional, que es un organismo de Naciones Unidas. Y Daniel Sobato decía que desde el año 2018 ningún gobierno de América Latina se había reelegido. No era posible y todos habían perdido las elecciones por tres razones, por tres situaciones. Primero, el desempleo. Segundo, la inflación. Y tercero, la delincuencia. Que son los tres temas que afectan a la República Dominicana. Por más que te digan que aquí estamos bien, que aquí no hay problema, la gente sabe que hay problema. Los precios de los artículos en estos años del gobierno del presidente Abinader, la inflación ha subido un 36% en los años acumulado. Y no ha sido igual el aumento de los sueldos de los trabajadores. Eso quiere decir que la gente, los recursos que tiene, que recibe, no son suficientes para tener los bienes y los servicios que le permita vivir él y su familia. Entonces, ¿tú crees que si eso está pasando en América Latina, es República Dominicana la excepción? Si allá los precios se han llevado los gobiernos, si la inseguridad se ha llevado los gobiernos, en la República Dominicana la gente va a decir, eso a nosotros no nos importa, podemos nosotros estar mal y por él vamos a votar. Eso es imposible. Y aún haciendo todo lo que se está haciendo, prácticamente entregando el país, ¿cuántas pensiones solidarias se han dado? De gente que nunca ha trabajado en el Estado. Y todo el mundo sabe que esas pensiones se las dan como ¿cuál sería la palabra? Como un agradecimiento al dirigente que pasa al PRM para que, bueno, pueda fortalecer su entrada y que pueda estar en esa organización. Eso lo podrán decir algunas encuestas. Claro, eso no es nuevo. El manejo de las encuestas incluso ha tenido que ser controlado por la Junta Central Electoral, que dice que para tú poder hacer una encuesta en un periodo electoral, tú tienes que estar registrado en la Junta Central Electoral, con una serie de requisitos que tiene que cumplir. Pero la ley dice también que unos días antes de las elecciones tampoco puede presentar ninguna encuesta, porque aquí se ha jugado con eso. Y ahora es que se está jugando, porque ahora es una fiesta con las encuestas que hay. Joselito Félix, su Buenas pregunta tardes. para Omar Liriano. Joselito, mi amigo, mi hermano, Sí. de todos los años. Así es, usted es el maestro, usted es el maestro. Así. Así es, tengo ese honor y ese privilegio de haber compartido en muchos escenarios con Omar, yo viendo, claro, y aprendiendo. ¿Cómo viendo? Con la tarea, claro, mirándolo, aprendiendo. Aprendiendo Con el librito, con el cuaderno en la mano. Yo así Cuaderno petete. Sí, yo Así siempre tengo mi estamos cuaderno siempre, porque el cuando cuaderno, estamos cerca. el cuaderno es bueno porque uno va anotando. Omar, qué gusto verte, aprovechar para felicitarte y decirte que eres un gran profesional de la comunicación. Yo creo que todo el país, aquellos comunicadores, tú eres un referente positivo, influyente para muchas generaciones. Eso es así. Omar, el gobierno decidió sacar la semanal y hemos visto al presidente Fernández en estos días anunciar ya la primera participación de su compartir con los medios de comunicación la voz del pueblo. Y algunos actores del gobierno han estado diciendo que la semanal es una imitación, de que la voz del pueblo es una imitación de la semanal. Y en otro orden, me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Y en otro orden, me gustaría escuchar también a Omar evaluar o analizar las políticas en materia de comunicaciones del gobierno, incluyendo el denunciado gasto excesivo de la publicidad. Mira, lo primero es que la semanal es una imitación de quién. Porque en México López Obrador tiene la mañanera.
el presidente Chávez tenía a los presidentes. O sea, no creo que sea una imitación. Lo que sí yo creo, y hemos dicho siempre, que el fortalecimiento del sistema democrático se basa en el fortalecimiento de esa facilidad que pueda tener el ciudadano de informar y ser informado. Pero además, yo creo que si se fortalecen los partidos políticos, se fortalece el sistema democrático. Lo que el presidente Fernández ha hecho de manera abierta, un tanto diferente a la semanal, es que invita a los medios de comunicación. No importa si simpatizan con la Fuerza del Pueblo, con el presidente Fernández, y pueden preguntar lo que entiendan. Yo creo que es un espacio democrático el que ha iniciado el presidente Fernández. Si nosotros tomáramos las cosas que se han hecho, que ha hecho este gobierno, pudiéramos decir que es una imitación del presidente Leonel Fernández. Pero creo que no se trata de eso, de ninguna manera. Sobre la otra pregunta que me dices, yo recuerdo que en el gobierno pasado se decía que se había invertido, el gobierno de Danilo Medina, creo que eran 5 o 6 mil millones de pesos en publicidad. Ahora eso se ha triplicado. Ahora tú no sabes cuánto es. Tú no sabes qué cantidad. El periódico Listín Diario hablaba en el día de hoy sobre lo que tenía que ver con los medios de comunicación. Los tumbos que se ha dado, lo que ha pasado con los periodistas. Muchos han muerto, muchos están desterrados, otros están presos, todo eso. Y precisamente por una situación que se da en América Latina, que no se da, gracias a Dios, en la República Dominicana, y hay que decirlo, en esa proporción, pero en nuestro país hay una autocensura que tiene que ver con los recursos que puede manejar el gobierno, y que esos recursos van a algunas áreas que tienen que ver con la comunicación, y obviamente tú tienes primero que sobrevivir. Si tú haces comunicación en base a eso, en un momento se te va a caer. Nosotros en la Fuerza del Pueblo tal vez somos el único partido que tiene una política de comunicación clara, definida, la parte teórica y la parte conceptual. Que nosotros, y lo que dice el presidente Fernández, que no somos un partido para estas elecciones, sino que somos un partido para las próximas generaciones, y lo que tratamos con esto es poder crear una conciencia ciudadana en la que todo el mundo pueda entender que en base a ese derecho fundamental que tiene la gente, que tenemos todos, tú puedas decir lo que crea y lo que tú entiendas. Para juntarlas las dos, la voz del pueblo, que es como se llama la rueda de prensa que encabeza el presidente Leonel Fernández, es un contraste con la semanal que realiza el presidente Abinader, que muchos dicen que no es sino LA. Quiere decir Luis Abinader semanal. Dice mucha gente que es una forma de cómo vincular su nombre a una situación que te lleva a llevar información a la población. En el caso de nosotros es la voz del pueblo. Y en los gobiernos del presidente Leonel Fernández se respetaron siempre los derechos de la gente. Es más, tenemos la Constitución del año 2010 y dicen que esa es la Constitución de Leonel, que ha sido reconocida por organismos internacionales y por otros países como una de las más desarrolladas. La única que hemos tenido, que ha tenido incluso un preámbulo diciendo que somos. Pero además se incluyeron 2 elementos básicos en esa Constitución, que es el secreto profesional, que está constitucionalizado por primera vez, y la cláusula de conciencia, que son 2 elementos para que los periodistas puedan ejercer su labor libre o por lo menos protegidos por la Constitución. Entonces, yo creo que si ponemos en una balanza, pesa un tanto más lo que está haciendo el presidente Leonel Fernández que lo que se está haciendo desde el gobierno. Elvis Lima, su pregunta para Omar. Omar. Qué bueno, buenas tardes, felicidades del locutor, de verdad, Omar es un gran profesional del micrófono. Omar, el liderazgo de Leonel Fernández. Tengo muchos años en esa tarea. Sí, incluso mientras estudiaba en la universidad periodismo,
desarrollaba mi labor de locutor también. Sí. Además, con el presidente Fernández, desde que fue candidato a la vicepresidencia en 1994, trabajo con él en esas funciones. Claro, no, locutor a tiempo completo. Omar, la historia política del país no se escribe sin Leonel Fernández. Para nadie eso es un secreto. Y el liderazgo de Leonel tampoco es tema de debate. Recuerdo los primeros gobiernos de Leonel, cuando Leonel pasaba la mano a los candidatos a senadores, diputados, y eso aumentó grandemente, ayudó en una proporción muy significativa a los candidatos. Desde entonces, al día de hoy, el liderazgo de Leonel, la proyección, ¿cuánto piensan ustedes le puede aportar Leonel a los candidatos a cargos congresuales, sobre todo senadores y diputados al día de hoy? Mira, la meta. El presidente Leonel Fernández con su equipo de candidatos a nivel nacional está trabajando conjuntamente con ellos para que podamos llevar a la población un solo discurso, un solo mensaje. Lo que pasó en las elecciones municipales es que los liderazgos son locales. Hay liderazgos locales que pueden ser aupados, fortalecidos por el liderazgo del presidente Leonel Fernández. Ahora, a partir de la próxima semana, nosotros vamos a hacer recorrido por todo el país para acompañar todos los candidatos. Yo creo que eso le puede aportar muchísimo, porque el liderazgo del presidente Fernández, yo pienso que nadie lo cuestiona ni lo pone en duda. No. Por eso te hice la pregunta. Entonces, creo que eso le va a ayudar bastante. Además, hay 23 demarcaciones, 23 provincias donde va la alianza Rescate RD. Que si, como decía el doctor Balaguer, si las matemáticas conservan su esencia, yo pienso que 3 es más que 1. Y en el país, como tenemos 4 partidos mayoritarios, 3 se unieron, eso, por simple lógica, tiene que inclinar la balanza hacia algún lado. No tiene un número, 10, 12 las aspiraciones. En el mapa de estrategia uno dice, estos punticos los tengo en rojo, estos punticos los tengo en azul. No, bueno, nosotros sí tenemos estudios que se han hecho permanentemente y los candidatos a senadores nuestros están bien. Vamos a jugar, no un número 8, sí. No, decir un número, eso sería tal vez algún nivel de irresponsabilidad mía, y no hago eso nunca. Perfecto. Erinia. Bueno, me Es un uno gancho que tiró Lima. Esa es, No, sí. Tirando gancho. Erinia Periodista. es una figura que yo hace mucho que le doy seguimiento por lo claro que piensa. Sí. Muchas gracias. Mire, viniendo de usted, un gran honor, de verdad que No, sí. te he escuchado mucho. Gracias, de verdad. Felicitaciones por el día del locutor, que me uno a lo que han dicho los compañeros, que sin duda usted es un maestro que hay que tener como referencia, ¿verdad que sí? Bueno, y usted que ha acompañado al doctor Leonel Fernández en todo este camino, ¿verdad? Hasta hoy, me gustaría conocer un poco desde otra perspectiva, desde una perspectiva más cercana, cómo usted lo ve al presidente Fernández en este momento, el ánimo que tiene, cómo siente que va en la campaña, siente que... ¿Cómo usted ve al doctor ahora? Pero no estoy hablando del candidato, estoy hablando de la persona. Mira, yo tengo muchos años con el presidente Fernández en todos los momentos. En los momentos que nos ha ido muy bien y en los momentos que no nos ha ido tan bien. Y yo sé cómo piensa. Él está muy motivado, entiende que los estudios que nos llegan dicen que tiene todas las posibilidades de ganar. Creo que sería la parte que se puede anteponer a lo que está sucediendo ahora mismo en el país. Él está muy enfocado en lo que tiene que ver con su campaña. Fíjense que ha participado ahora en los últimos días en eventos que han hecho organizaciones de desarrollo, por ejemplo, la Asociación de Industrias, la Cámara Americana de Comercio, y ver los discursos, los trabajos que él ha hecho para presentarlo a la membresía de esas instituciones. Eso te dice que él tiene un camino y un objetivo de ganar las próximas elecciones. Yo creo que el presidente Fernández siempre ha sido así. Creo que su referente, el referente que él deja, que tiene ahora mismo y que va a dejar cuando ya entienda y se retire de la actividad política, tendrá que ser tomado en cuenta por las generaciones que han de venir
en nuestro país. Pero él está muy bien. No se retira por ahora, supongo, entonces. Yo no creo, un dirigente político de su categoría, no creo que se retire. Tal vez lo que mucha gente dice, se retire de ser candidato. Pero se mantendrá. Y la candidatura, esos son momentos coyunturales. Puede ser o no ser. Yo recuerdo que para las elecciones del año 2012, en el periodo de transición, hubo una reunión que sostuvimos con el presidente y él decía, bueno, yo creo que de aquí en adelante tenemos que crear una nueva plataforma política en el país, que él entendía que ya no iba a ser más candidato. Sin embargo, mira cómo está hoy. El doctor Balaguer. El doctor, 32. En el 32. No, pero el 28 está primero. Primero, claro. Espérate, ahí voy yo. Él constitucionalmente no está prohibido. No tiene impedimento. nadie se lo prohíbe. No, nada. Balaguer y Así como es. ambos aspiraron ya. Así es. No, pero no solo eso, sino que, por ejemplo, fíjate en Estados Unidos, que es la cuna de la democracia. Así es. Ahí tenemos a Joe Biden. Biden. ¿Cuántos años tiene? Donald Trump, ¿cuántos años tiene? Bueno, Donald Trump es un poquito más joven. Más viejo que Leonel, por si Pero quieres. pero Biden- 78, 79 años tiene Donald Trump. Sí, pero Biden es más viejo. Biden Bueno, 80, pero 81. no vamos a pelear por 2 años. Claro. Pues ya a esa edad, 2 años como que no significa mucho. Pero yo creo que... Y perdón, Omar, y con un liderazgo más experimentado, Joe Biden, por la experiencia de haber sido senador por 29 años, vicepresidente, presidente de la República. O sea, que Leonel, que fue presidente 3 veces, al momento, si puede seguir aspirando hoy en el 28, en el 32, puede hacerlo, siempre y cuando esté en la disposición de hacerlo. Ahora yo creo que el presidente Fernández tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones. Ahora en el 24. Muchas. Bueno, puede ser en primera vuelta. Todos los partidos tienen estudios que le dicen la realidad. Ahora, el común de la gente no lo tiene porque aquí no se han hecho encuestas que puedan decir tal candidato, tal partido tiene este nivel de aprobación. Nosotros sí la tenemos. Porque permanentemente se están haciendo estudios para trabajar, para ver qué es lo que la gente quiere, hacia dónde va el país, qué es lo que nosotros debemos decirle a la gente, qué debemos compartir. Y todo eso te lo dicen las encuestas. Las encuestas son métodos científicos que donde menos se utilizan en la actividad política. Porque la actividad política es cada cierto tiempo. Lo que es el desarrollo empresarial, ese está permanentemente. Sí. Y ahí yo vi ahora, no voy a decir el nombre, pero un producto que se lanzó al mercado en estos días. Y una persona de esa empresa me decía que ellos tenían 6 meses haciendo estudios en la población para ver si a la gente le gustaba tomar eso. 6 meses. Y esos 6 meses fue en base a estudios que hicieron las compañías encuestadoras para determinar qué quiere la gente. Todos los partidos políticos tienen exactamente su posición. ¿Qué opina la gente? ¿Qué quiere el ciudadano? ¿Hacia dónde quiere que el país camine? Entonces, yo creo que el presidente Fernández tiene todas las posibilidades de ganar ahora, sobre todo por la situación que está viviendo el país. Es una situación calamitosa. Y mucho que aportar, porque es una persona que siempre está en constante preparación. Que no se detiene nunca. No se detiene nunca. No se detiene nunca. Es un tema de debate. La pregunta de capacidad del líder nuestra es un tema de compañera debate. Nilda Lanís. Bueno, pues un placer tenerle aquí, de verdad un privilegio que usted nos acompañe. Bueno, en yo este día. creo que si fuera a vender los halagos hoy, dejara de trabajar por 2 o 3 meses. Son merecidos, Bueno, Omar. No, No es para complacerlo, ni para que usted crea que Así sí. es. Don Se Omar. cosecha lo que se siente. No, don Omar, No, yo, don Sí. Omar es reggaetonero de Puerto Rico. mire, yo soy de la que digo que nadie en esta vida es correcto que sea mezquino. Entonces, cuando realmente hay que reconocer el mérito, hay que reconocerlo. Ey, habló bien. Entonces, en esa área hay que quitarse el sombrero. Y a propósito de eso, que es el área que compartimos, el área de comunicación. Yo digo que es donde todo el mundo sabe de comunicación y todo el mundo opina. sí. No, y más ahora en este tiempo. Exactamente. Donde anteriormente tú tenías periódicos para escribir, Ujú. tenías radio y tenías televisión, pero muy limitado. Exacto. Hoy todos somos periodistas. Sí, todos saben de comunicación Todo el y todo mundo. opina. Así es. A diferencia de que nadie va y dice, ponga ese blog aquí a un arquitecto y Sí, nada de eso, ni esta así rayita es. aquí. Pero en ese sentido,
me gustaría hacerle una pregunta con varias áreas. Uno, ¿qué tan fácil es llevar la comunicación del doctor Leonel Fernández? ¿Se lleva de consejos? Eso es una. Y la segunda, ¿en algún momento usted le ha recomendado a él, a pesar de la investidura de él, de expresidente, que debe hacer comunicacionalmente un acercamiento que se vea más real con Danilo Medina para que esa imagen pueda vender el hecho de una unidad en sí que monolítica, de que no hay ningún tipo de desaveniencia ni nada? Quisiera que usted nos respondiera. Mira, lo primero es, el presidente Fernández fue profesor en la universidad, ahí lo conocí. Me dio 2 materias, creo que Elvis debe conocer eso. Sociología de la comunicación y luego Derecho de Prensa. Sí. Esas fueron dos, además el vínculo como profesor, pero ha sido también una persona que en términos de comunicación es un referente en todo el continente americano por su capacidad, su experiencia. Es una persona que permanente está en un proceso de aprendizaje, siempre. Para nosotros no es tan fácil ante una persona de ese nivel de conocimiento hacer cosas, porque tú tienes que pensar, le gustará, estará de acuerdo, yo estaré haciendo lo correcto, pero con el tiempo que ya tenemos con él, el presidente Fernández es una persona, tal vez la persona más sencilla, más fácil de tratar que tú te puedas imaginar. No es la persona que tú vas a encontrar algún nivel de rechazo. No es la persona que tú vas a encontrar en él que te va a atacar por algo, que ante un error que tú puedas cometer te va a llamar la atención. Lo que él hace siempre, si tú cometes un error, creo que todos los seres humanos cometemos errores, claro, te ayuda a que tú puedas superar eso. O sea que es difícil trabajar con una persona de ese nivel, pero también es fácil porque es una persona abierta en la que tú puedes compartir con él cualquier situación. Y yo te digo, en el tiempo que tengo trabajando con él, en principio, trabajaba desde los años 90 en las presentaciones de él. Ya en la Fuerza del Pueblo, entonces estoy en la Secretaría de Comunicaciones, que todavía es un trabajo un poquito más riguroso, porque él, al tener conocimiento de comunicación, él tiene sus lineamientos que, aunque no te llame la atención, pero cada vez que te plantea algo, bueno, pues se supone que tú debes sentarte con él a hacer algún tipo de ajuste en el trabajo que tú haces y en la dirección que él quiere, pero es una persona sumamente Don Omar, fácil. pero usted le recomendó, abrácese ahí, bebas un café. ¿Esa recomendación ha existido en esa relación? Él decía esta mañana que él no tiene problemas personales con ninguna persona, pero son 2 presidentes de 2 partidos políticos que ahora que van en un proceso unificado en la parte congresual y municipal, pero separado a la presidencial en primera vuelta. O sea, son 2 partidos políticos y que cada uno está luchando por tener la primacía. Y en la parte presidencial están como contendores, no están como aliados. Exactamente, o sea que hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿por qué no se abrazan? Ya sostuvieron un encuentro en el que se abrazaron, en lo de la Alianza Rescate. Sí. Omar, yo no quiero que usted se vaya de aquí sin hacerle una pregunta y sin hacerle una petición. La pregunta, ahorita hablaba yo acerca de La Voz del Pueblo, un escenario que le ha quedado bastante bien a ustedes, porque eso enriquece bastante la democracia y por qué no los partidos de oposición tener esos encuentros semanales con la prensa. ¿No sería La Voz del Pueblo el escenario idóneo para presentar las pruebas de las acusaciones de compras de dirigentes? Hoy vimos a la Secretaría de Asuntos Jurídicos presentar formalmente algo que yo saludé en mi comentario, pues su queja formal ante la Procuraduría General de la República. Un acto bastante responsable. Y dice ellos, los que estuvieron presentes allí, que tienen sustento para poder pues presentarle a la Procuraduría y servirles en su investigación. ¿No sería eso? ¿No sería ese el escenario idóneo para presentarle a la población, al país, videos, testimonios, fotos,
imágenes de sería interesante eso, pero recuerda que el crimen en muchos casos no deja rastros. En este caso, sí te llama la atención de que si hay algún candidato que está en una posición buena y que de repente deje esa posición que tiene en ese partido político para irse a un partido de gobierno, algo hay detrás de eso. ¿Qué es lo que está pidiendo la Secretaría de Asuntos Jurídicos a la Procuraduría? Decía el presidente justo esta mañana que a él se le acercó una persona y le dijo, mire, yo tengo que ser honesto con usted por lo que sea, a mí me dieron tanto para que me pasara al PRM. Alguien le confesó al presidente Leonel Fernández que le ofrecieron. Que le ofrecieron. Y se lo llegaron a dar. Que le dieron. Y que se lo dieron. O sea, lo recibió. Eso lo dijo él públicamente en el día de hoy. Pues sería un excelente testimonio, ¿no? Sí, un testimonio. Eso es lo que se le está pidiendo a la Procuraduría General de la República. Que por lo menos hagan el intento de una investigación. Por lo menos el intento. Que por lo menos se pueda investigar. Decía el magistrado Jorge Subero Isa que hay dos cosas que tú no puedes esconder, que es la pobreza y la riqueza. Y las personas que pueden estar involucradas en cometer algún acto de corrupción, lo primero que hacen es comprar el vehículo más caro y hacer la casa más grande. Aunque no tengan posibilidades de eso. Los cuartos son como la gripe, no se puede ocultar. No, la gente encuentra qué hacer con eso. Y hay gente, por ejemplo, se le están dando unas pensiones solidarias a los que se van. ¿Eso cómo se llama? O sea, yo pienso que eso sería fácil hacer la investigación. O que le den la ley que tiene que ver con la parte municipal, dice que el 10% del presupuesto de la nación tiene que ir a los ayuntamientos. Así es. Se le da 3%. O sea, todos los años se le queda debiendo a la parte municipal 7% del presupuesto. Eso es mucho dinero. Mucho. Aparece el presidente de la República y le regala 5,000 millones de pesos de su presupuesto. Pero esos 5,000 millones de pesos van básicamente a los candidatos o los alcaldes que pertenecen al partido de gobierno. Luego, cuando se le acercan a otro, y eso también sería fácil, hacer una investigación. Y quien debe hacer la investigación es el ente responsable de eso. Que le dicen, bueno, te vamos a dar 30 millones de pesos, por ejemplo. Pero eso es para hacer aceras y contenes. Pero el cemento tú lo tienes que comprar a fulano, las varillas a Perencejo, la arena se la tiene que comprar. ¿Eso cómo se llama? Interesante, ¿eh? Todo eso es una petición que hace la Fuerza del Pueblo al ente investigador para que por lo menos le diga a la nación, aunque no se meta a nadie preso, por lo menos que la gente sepa. Si la justicia no puede, que la sociedad entonces pueda colocar cada una de esas personas en el lugar que le corresponde, que recibieron dinero por una cuestión que es su conciencia lo que están entregando. Omar, hay una partecita, ¿verdad? Algunas frases suyas se hicieron muy famosas. Pero hay una parte que el país recuerda, y le repito, sin importar la simpatía con el presidente Fernández, uno le gustaba escuchar decirle a usted, viene Leonel. Podemos cerrar así con esa voz locutoril, esa frasecita que usted decía cuando lo presentaba. No, recuérdate que cuando él lo presentaba, él decía, viene Leonel. Obvio, no tengo yo la capacidad de hacerlo así. No, ya hace un tiempo que estuvo aquí. Sí, hace un ratito que nos visitó. No, aquí a este estudio no ha venido la última vez. No ha estrenado el estudio. Y recuerdo que estuve hablando con don Bienvenido y con quien hablaba siempre, con Willy, sí. Mi amigo de siempre. No te preocupes, Willy, que se estaba haciendo este estudio mientras Willy estaba vivo todavía, en plenitud de sus condiciones. No te preocupes que el presidente va a ir a estar con ustedes ahí. Pero viene Leonel, no lo decíamos mucho, sino que esa era una expresión que se le decía al profesor Juan Bosch. Sí. Viene Juan Bosch. Y era una expresión que decían los presentadores de esa época. Entre los que estaba, para mí, Aristipo y el maestro, que lo tengo que decir,
que es José Guillermo Suet. Claro. Para mí la figura dentro de la animación política, el más grande. Bueno, pero una parte muy importante del trabajo del presidente Fernández y ahora en comunicaciones del partido la está manejando usted y qué bueno. Sí, en esa parte, todo eso, yo tengo las dos partes ahora. ¿Sí? Porque aunque hay un equipo de trabajo en la Secretaría de Comunicaciones, que ya yo no lo tengo que hacer todo, hago algunas cosas en las presentaciones, pero por lo regular lo hacen ellos. Ahí está Darío Medrano, creo que ustedes conocen, está Miguel Ortega, muy buen equipo. Sí, que son profesionales. Ada coloca los voceros en los medios, pero hay varios muchachos más, excelente, un buen equipo de comunicación, sobre todo gente profesional. Sí, muy profesionales. Yo me siento orgulloso del trabajo que ellos desarrollan y que a veces yo trato de darle todo el espacio para que lo hagan y me quedo mirando de lejos a ver cómo van las cosas. Omar, vamos a comprometerlos para si el presidente Fernández queda, ustedes han vaticinado que va a haber una segunda vuelta. Entonces, si el presidente Fernández no gana en primera vuelta y según lo que ustedes han expresado, tanto usted como otros miembros de la dirección política de la Fuerza del Pueblo que nos han acompañado, pues tener al presidente Fernández aquí, acompañándonos en el gobierno. La Z es un lugar obligatorio que hay que ir, porque la Z está en como decimos, no solo en el corazón, sino en el tuétano del dominicano. Así es. Aquí lo que se dice en la Z lo sabe todo el mundo. Aprobado en primera lectura. Agradecidos la Z101, el gobierno de la tarde, de tener en este conversatorio de una hora a el miembro de la dirección política. Qué rápido pasa el tiempo en tan buena cuando compañía. Se está conversando con gente interesante como usted. Omar Liriano, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, secretario de Comunicaciones y un buen amigo de la Z101. Siempre. No dure tanto para venir a visitarnos. Bueno, yo pensé que era que yo no me invitaba. No diga eso, no me haga hablar. No, lo que pasa es que yo soy discreta con el tema del manejo. En esta parte, acuérdese. Sí, en esta parte yo he querido dedicarle mucho tiempo al trabajo gerencial de la Secretaría. Y entonces, como tenemos un equipo de voceros profesionales, gente del primer nivel, entonces yo he querido quedarme allá atrás, tratando de ver cómo los hilos los podemos mover y que las cosas estén en su sitio. Comprometido usted para traernos al presidente Fernández. Si hay segunda vuelta, Francis, ¿qué tú crees de eso?